Ese era Cornelio. Y entonces, y era un romano, que posiblemente había sido un pagano, un politeísta. Los romanos tenían muchos dioses. Esa era la realidad de este personaje. Pero este hombre oraba. El versículo número 3 dice que este hombre recibió una visión de Dios. El versículo 3 dice que a la hora novena del día, la hora novena era a las 3 de la tarde, dice que un ángel de Dios entró donde él estaba. Es interesante que eran las 3 de la tarde. Un buen judío oraba a esa hora. Es posible que Cornelio estaba orando en ese momento, y en ese momento de comunión íntima con Dios vino este ángel donde él estaba y le llamó por su nombre y le dijo: Cornelio. Es interesante, el Espíritu Santo conocía a Cornelio, aun cuando él era un pagano, aun cuando quizás no entendía bien el mensaje. Por eso es que después él va a llamar a Pedro. Él no era realmente un hombre cambiado de corazón. En un sentido podemos decir que él era un religioso, pero el Espíritu Santo vino donde él. Y él respondió. Y él le dijo al Señor: ¿qué deseas, Señor? Y el ángel le dijo: Dios ha oído tus oraciones y él ha mirado la ayuda que estás dando a los pobres. Es muy interesante, hermanos queridos, esta porción, porque la primera cosa, como dijimos en el título, el Espíritu Santo puede transformar nuestras mentes, puede romper los límites de nuestros prejuicios. Cornelio era un pagano. Él era un hombre que realmente no era un hombre nacido de nuevo, pero el Espíritu Santo se manifestó a él. Muchas veces nosotros podemos cuestionar: ¿será que el Espíritu Santo también puede venir al corazón de un pagano? Quizás en nuestra mente eso no cabe. Lo entendido es que vienen los cristianos, y como dice la palabra, que cuando aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo viene para nosotros, viene en nosotros. Alguien está preguntando ahí cuál es el pasaje, es Hechos capítulo 10. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo vino de Cornelio. El Espíritu Santo conocía a Cornelio, y más le dijo por su nombre, ¿verdad? Y es aquí donde viene el mandato del Espíritu Santo a un hombre que no era creyente. Y el Señor le dijo: envía, el versículo 5, y el versículo 6 le dice: envía ahora a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. El versículo 6 dice en la parte final: él te dirá lo que es necesario hacer. El mensaje que tú estás buscando, al Dios que tú estás adorando y que no conoces, él te va a guiar a conocerle. Llámale, mándalo a traer. Jope era una ciudad que quedaba a 48 kilómetros y estaba al sur de Cesarea. Jope es una ciudad que quedaba a orillas del Mediterráneo. Una ciudad hermosa en ese tiempo, famosa. Ahí fue donde Jonás, cuando empezó a oír, se iba para Tarsis, llegó allí. Ahí fue donde Pedro resucitó a Dorcas. Ahí lo manda el Espíritu Santo. Y dice, y quedaba un viaje de 2 días de camino. 48 kilómetros cuando no había movilidad rápida, ellos les duraban 2 días llegar ahí. Imagino que una parte caminaban 24 kilómetros cada día, y al día siguiente continuaba, ¿no? Es muy interesante. Esta ciudad de Jope hasta ahora existe. Ahora se llama la ciudad de Jaffa y está pegadito a Tel Aviv, que es la ciudad más grande que hay en Israel, y que es una ciudad muy moderna y es un lugar turístico, es muy hermoso. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo le dijo: vaya y envíe a alguien allí y haga venir a Pedro, y él te va a decir lo que debes hacer. Significa que en ese momento Cornelio no tenía ni la más mínima idea de lo que significaba nacer de nuevo, pero ya tenía un contacto directo con el Espíritu Santo. Me llama la atención la forma en que obra el Espíritu Santo, hermanos, y también cómo conoce todos los detalles. Es interesante, mientras que yo estaba leyendo aquí, a veces uno no se da cuenta de estos detalles, pero le dice: vaya, que ahí está Simón, Pedro. Sabía que estaba ahí. Le dice: está en la casa de un hombre que es llamado Simón, es curtidor de pieles.
le hice el oficio. Y aún le hice dónde quedaba la casa. La casa queda a orillas de la playa. Vaya, le da todas las indicaciones, todos los detalles. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es omnisciente, el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es una persona y Él tiene todo conocimiento. Y es interesante cómo Él va guiando a las personas hacia Él. Por eso la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que va delante de nosotros. Pedro ni se imaginaba todo lo que estaba pasando, pero el Espíritu Santo ya estaba obrando en la vida de la familia de Cornelio. Y 2 días atrás se había manifestado a través de un ángel dando esta orden y ahora le manda allí. Y aquí me llama la atención algo también, hermanos, que aun cuando el Espíritu Santo es quien convence de pecado, de justicia y de juicio, siempre va a usar a un hombre o a una mujer como instrumento de bendición. Siempre usa la instrumentalidad del hombre. Pablo necesita un Ananías y también un Bernabé. El etíope necesita un Felipe que vaya hasta el desierto a hablarle. Ahora, este hombre Cornelio necesita a Pedro. El Espíritu Santo podría hacer la obra solo. Él es todopoderoso. Él es omnisciente. Él es omnipresente. Él es Dios y Él podría hacerlo. Pero en este caso, manda hasta ese lugar a traer a Pedro, quien le iba a decir todo lo que él necesita conocer. Cornelio, un hombre devoto, piadoso, temeroso de Dios. Cornelio, un hombre que el Espíritu Santo podía hablarle a él. Y a lo que me gustaría decir es que la Biblia dice que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y Él salva a los contrictos de espíritu, dice el Salmo 34, 18. El Espíritu Santo es muy cercano a quien está quebrantado de corazón. Y Él va a salvar. Él conoce quién está contrito de espíritu y lo va a levantar. Hay una orden del Espíritu a Cornelio, pero hay algo que es importante para que el milagro se suceda, porque Dios quiere hacer algo. Pero todo pudo haber quedado hasta ese momento. Pero hay una cosa muy importante aquí, es la obediencia de Cornelio. Dice la palabra de Dios que tan luego el ángel se fue. Inmediatamente él llamó a 2 de sus criados. Y me llama la atención que dice que llamó a un devoto soldado. O sea, sus criados, imagino que estaban en el mismo espíritu de él, buscando de Dios, el Dios de los judíos. Pero encima llama a un devoto soldado, dice la palabra de Dios. A quien les contó todas estas cosas y los envió donde Pedro. Él era un hombre influyente, el hombre que tenía criados, tenía soldados a su mando. Entonces para él no era difícil. Pero lo importante aquí es la obediencia, para que el milagro se suceda, para que la acción de Dios se concrete. Hay una parte humana aquí y de la parte de la obediencia. Dice que el Cornelio los envió inmediatamente a 2 criados y a un soldado. Y les dio las indicaciones cómo llegar. Y les tomó 2 días llegar a ese lugar. Versículo 9 dice que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad de Jope. Ese era Cornelio. Y ese era el mover del Espíritu Santo. Hermanos, muchas veces no somos conscientes de esto, que mientras que nosotros estamos en un lugar, o estamos anhelando algo, o estamos queriendo algo, Pedro era un hombre apasionado por predicar el Evangelio. Él había estado en Lida, luego estuvo en Jope, ahora ni se imagina lo que venía. Pero es interesante que el Espíritu Santo va delante de ellos. Y siempre sucede eso, hermanos. Siempre sucede eso. Y a veces va rompiendo todos nuestros paradigmas. A veces va rompiendo todos los límites de nuestros prejuicios. Y si no entendemos lo que Dios quiere hacer, podemos perder esa bendición. Es interesante el versículo 9 que dice que en ese momento que estaba sucediendo todo esto, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Mientras ellos entraban a la ciudad, es interesante que Pedro fue a la azotea a orar. Y, y Dios, a través del Espíritu Santo, le muestra una visión a Pedro, ahí en la azotea.
Y la visión de Pedro era, como ustedes conocen bien, es ese gran lienzo, ¿no? Como dice el versículo número 10, que él tenía hambre, él quería comer y había gente que le estaba preparando algo de comer. Y en ese momento de hambre, él tuvo una visión. Siempre que el Espíritu Santo nos da una visión, lo da en el momento correcto. Y Pedro tenía mucha hambre y él estaba dispuesto a comer cualquier plato que estaba por delante de él. Y en ese momento, dice el versículo número 11, que vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, atado de las cuatro puntas y era bajado a la tierra. Y en este lienzo habían todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles, aves del cielo. Y vino una voz y le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro, como buen judío, Pedro, encasillado en su forma de pensar que él tenía, le dijo: Señor, yo no puedo hacer esto porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Yo soy un buen judío, yo respeto la ley. Inclusive, hermanos, cuando él dijo eso, yo imagino, porque Pedro había dado un mensaje tremendo donde él pone varias escrituras. Ese mensaje que dio, el primer mensaje cuando se convirtieron miles de personas, está lleno de la palabra de Dios. Pedro conocía la palabra de Dios. Y estoy seguro que aquí está citando indirectamente Levítico 11, porque en Levítico 11 habla de los animales inmundos y habla de que si uno comía esos animales, uno se volvía inmundo también. Y él no quería. Pero es lindo como Dios obra, como Él rompe nuestros paradigmas, como Él rompe nuestra manera de pensar. Dice que esto se lo mostró por 3 veces. No solamente una vez, sino que se hizo 3 veces y luego esas 3 veces el lienzo fue recogido al cielo. Y mientras que Él, me llama la atención esta palabra, hermanos, mientras dice que la palabra de Dios dice que Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba esta visión que él había visto. Él estaba pensando: ¿qué significa esto? No entiendo. Él realmente estaba con un corazón abierto. Él quería entenderlo. Pero yo estoy seguro que si a usted o a mí ve algo como eso, también queda perplejo. No entiendo lo que el Señor me quiere decir con esto. Pero siempre el Espíritu Santo actúa a tiempo. Él no se equivoca. Él no se adelanta ni tampoco se atrasa. Él actúa en el tiempo preciso porque dice la palabra de Dios que mientras que él estaba perplejo, pensando qué significaría esto, dice: en ese momento llegaron los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales estaban preguntando por la casa de Simón y llegaron a esa puerta. Sin duda los vecinos dijeron: Simón el curtidor vive en tal casa. Y llamando, preguntaban si allí moraba Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Me llama la atención, hermano, cómo el Espíritu Santo actúa con tantos detalles, con el tiempo preciso, el momento oportuno. Cuando él está pensando, ahí venía su respuesta. Pero él tenía un corazón abierto. Él quería realmente saber lo que eso significaba. Y aquí viene el mandato del Espíritu a Pedro. Porque el versículo 19 dice que mientras Pedro pensaba en la visión, dice, el Espíritu le dijo: aquí hay 3 hombres que te buscan. Y el mandato fue: levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Él estaba buscando, anhelando que Dios le revelara qué significaba esta visión. ¿Y cuántas veces, hermanos, Dios nos revela algo? Pone carga en el corazón o nos muestra por su palabra o de alguna forma algo, pero no insistimos en esto, no inquirimos, no buscamos la voluntad de Dios y perdemos una gran bendición. Aquí vemos a Pedro que nos da una enseñanza, que él estaba perplejo pensando en la visión y en ese momento viene el mandato. Y la Escritura dice: el Espíritu le dijo: 3 hombres te buscan. Le da el detalle, son 3 personas. Y dice: desciende, no dudes de ir con ellos. No dejes que tu prejuicio, tu manera de pensar te limite. ¿Sabes por qué? Porque yo los he enviado. Ellos vienen aquí por mí. Y entonces Pedro descendió en ese momento. Yo creo que se olvidó hasta de la comida.
Ya no volvió a hablar de que tenía hambre. Se le pasó el hambre, se le pasó todo porque había una visión de Dios que era mucho más importante. Y entonces cuando él bajó directamente, antes que alguien le diga algo, ya el Espíritu Santo le había revelado y él dice: "He aquí, yo soy el que ustedes buscan. ¿Cuál es la causa por la cual ellos han venido? Han venido?". Inmediatamente ellos le cuentan la historia, ¿no? Y empiezan diciéndole: Cornelio, el centurión, recibió instrucciones, recibió una visión, le cuentan la visión, y dice: él ha recibido instrucciones precisas del Espíritu, que hacerte venir a su casa para oír tus palabras. El Espíritu Santo estuvo presente y ahí estaba la respuesta que Pedro anhelaba. Esta es la visión que yo había visto. Cornelio es un gentil. No nos está permitido como judíos juntarnos a los gentiles. En un sentido, son inmundos. Pero ahora Dios me está enviando para allá. Dios me está diciendo: vaya para allá, no dude de ir con ellos, porque yo los he enviado. Y entendió la respuesta de la visión. Algo que me impresiona en Pedro también, hermanos, y que no es fácil en este momento. Uno lo lee ahora, la historia ya pasó, pero si uno estuviera en el momento de la historia, no sería fácil la obediencia de Pedro. Porque él pudo resistirse. Él pudo decir: ahí yo no voy. No, yo conozco las leyes. Es más, cuando el Señor nos mandó a predicar, Él dijo: a casa de gentiles, por camino de gentiles no vayáis. Vayan a las ovejas perdidas de los hijos de Israel. Y hasta aquí realmente Cornelio y su familia fueron los gentiles que necesitaban la palabra de Dios. Aquí se cumplió una promesa más del Espíritu Santo, que Él ah, llegaría a personas aún que no están en los límites de los judíos, ¿no? Y Pedro obedece. Dice la Biblia que esa noche los hizo descansar en casa, ahí los hospedó, pero al día siguiente, levantándose, fue con ellos. Y es interesante que no se fue solo. Él llevó a 6 hermanos. Hechos capítulo 11, versículo 12, dice que tomó a 6 hermanos de Jope. Así que toda la delegación eran 10, 3 que vinieron de fuera, Pedro más 6, eran 10 personas que se fueron a ver qué es lo que iba a pasar allá. Ellos no tenían ni idea de lo que iba a pasar en ese momento allá, pero ellos fueron obedientes. Y muchas veces pasa con nosotros lo mismo, cuando Dios nos revela algo. No tenemos la idea que va a haber allá, pero algo tenemos que, como Pedro, yo creo que en lo profundo él sabía y confiaba que Dios iba adelante, que el Espíritu Santo iba delante de ellos. Y aunque él no entendía toda la historia, él sabía y él se dejó guiar por el Espíritu Santo, y de tal manera que hubo una gran bendición. Dice: Pedro se levantó y se fue. Y que esto sucedía con Cornelio allá, cuando vio la visión a las 3 de la tarde. El Espíritu Santo ya estaba trabajando quizás en el corazón de Pedro y preparando su encuentro a mediodía. Y mientras que Pedro está conversando con la gente acá, Jope, con los enviados por Cornelio, el Espíritu Santo ya estaba trabajando otra vez en Cesarea. Porque dice que el versículo 33 y 34, Cornelio invitó a sus familiares, dice la palabra de Dios, y a sus amigos más íntimos. Él había, dice el versículo 24, cuando entró Pedro a Cesarea, Cornelio estaba esperando, estaban delante, hermanos, y habiendo convocado, dice, a sus parientes y sus amigos más íntimos. Y la pregunta que yo hago es: ¿quién les había preparado ya? El Espíritu Santo, que había preparado sus corazones, que iba allá. Y entonces ahí comenzó a predicarles, dice la palabra de Dios en versículo 24. Pedro, abriendo su boca, empezó a predicarles el Evangelio y les dijo que todos los que creyeren en Jesús van a recibir el perdón de pecados por su nombre. Y comenzó a predicarles. Y aquí sucede algo, hermanos, que otra vez rompe nuestros pensamientos, rompe nuestra manera de ser. Me gusta pensar en esta frase que dice: lo que ella entiende es que el Espíritu Santo rompe los límites de nuestros prejuicios. Porque a veces estamos llenos de prejuicios y decimos: hasta aquí, estamos dentro de lo normal, digamos. Pero el Espíritu Santo va mucho más allá.
Versículo 44 dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Mientras aún Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y entonces ahí Pedro fue donde dijo, bueno, si recibieron el Espíritu Santo, ¿cómo pueden pedir que se bautice, no? Si eso sucediera en nuestro tiempo, que el Espíritu Santo caiga sobre alguien o se manifieste, porque él dice, ¿no? Y después más adelante, cuando él da su explicación de lo que pasó, dice, el Espíritu Santo cayó sobre ellos como a nosotros cayó al principio, en el Pentecostés. Exactamente igual. Pero en el Pentecostés, el Espíritu Santo cayó sobre los que 120 que estaban en el aposento alto, anhelantes, esperando la venida del Espíritu Santo, la promesa que Jesús había dado. Pero aquí ellos no eran creyentes, pero el Espíritu Santo cayó allí. Yo estaba pensando en esto y yo decía, bueno, si sucediera en nuestro tiempo, diríamos, ellos tienen que hacer la oración de fe. Ellos no han hecho la oración de fe, tendrían que aceptar a Jesús primero para que el Espíritu Santo venga. Ellos quizás no han recibido ningún discipulado, tendrían que pasar por un curso de discipulado en las clases que normalmente damos nuevos creyentes antes de darle la llenura al Espíritu Santo, de la vida en el Espíritu y cosas así. No te diríamos, de repente ellos necesitan bautizarse primero en agua. Es decir, hay una serie de procedimientos que nosotros tenemos y no es malo esto, no quiero decir eso. Lo que quiero hacer énfasis es que el Espíritu Santo rompe cualquier cosa esa cuando Él se quiere manifestar. Y por eso dice la Biblia que mientras que Pedro ni siquiera había terminado, ni siquiera había hecho una invitación, quizás cuando dijo que todos los que en Él creen recibirán perdón por pecados en su nombre, cayó el Espíritu Santo inmediatamente sobre ellos. Porque mientras aún hablaba el Espíritu Santo, y Pedro reaccionó y dice, y yo puedo impedir que se bautice si ya recibieron el Espíritu Santo, aunque yo no lo entiendo. Dios es Dios, Él es soberano, Él puede actuar de cualquier manera. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Esta es una historia fascinante. Me encanta la vida de Cornelio, un hombre que no conocía a Dios, pero tenía una vida como si fuera un cristiano. Si ya lo viéramos ahora en nuestras iglesias, diríamos, este es un cristiano, es devoto, es piadoso, es temeroso de Dios, ora siempre, da limosnas, da ofrendas para los pobres. Hermano, es un ejemplo, pero sin embargo su corazón no había sido transformado. Me encanta ver a Pedro, un hombre que apasionado por predicar, pero que tenía algunas limitaciones en cuanto a su manera de pensar. Y yo estando en un lugar hubiera sido quizás mucho más radical, mucho más tradicional, porque había él recibido un mandato del Señor, no vayas por los caminos gentiles, vaya a las ovejas perdidas de los hijos de Israel. Y hasta ese momento Pablo recién se convirtió en el capítulo 9. Pablo no había entrado en su ministerio de los gentiles. Él estaba abriendo una brecha nueva para todos. Por eso que después es interpelado. En el capítulo 11 él es llamado. Y es más, le preguntan ahí, le dicen, ¿por qué has entrado en la casa de los hombres incircuncisos y has comido con ellos? Ha roto la regla. Pedro está mal, pero él se dejó ya por el Espíritu Santo y encontramos esta gran bendición. Me gustaría terminar en esta mañana con 5 cosas que quiero resaltar y yo entiendo que van a dividirse en grupos y de repente pueden un poquito discutir alguna de estas cosas o preguntas. En primer lugar, hermanos, el Espíritu Santo está cercano al quebrantado y humilde de espíritu. Como dice el Salmo 34:18, ¿no? Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y Él salva a los contrictos de espíritu. No importa quiénes sean, no importa si encajan en el molde nuestro o no. Si alguien busca honestamente al Dios de verdadero, aún sin conocerlo, el Espíritu Santo está cercano a ellos. Me encanta el versículo de Isaías 57:15 que dice, yo habito en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El Espíritu Santo anhela un corazón quebrantado, un espíritu humilde. Y donde quiera que éste se encuentre, hermanos, Él va a venir, porque Él les ama.
La pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿está nuestro corazón quebrantado? ¿Tenemos un espíritu humilde delante de Dios? Si es así, tenlo por seguro, el Espíritu Santo está cerca de ti, porque es cercano está Jehová. En segundo lugar, hermanos, enseñanza que encuentro en este pasaje es, el Espíritu Santo revela su visión a aquel que le busca. No es que en un día de playa, Dios lo puede hacer. Yo no quiero limitar otra vez, el Espíritu Santo lo puede hacer. Pero casi siempre que Él ha revelado una visión es cuando estamos buscando. Es interesante que Cornelio, a 48 kilómetros en una ciudad, Cesarea, mientras oraba a las 3 de la tarde, el Espíritu Santo le reveló una visión. Por otro lado, a 2 días de camino, Pedro, 2 días después, a las 12 del mediodía, mientras que subió a la azotea para orar, el Espíritu Santo le dio una visión. ¿Cómo el Señor puede unir esas visiones? ¿Cómo el Señor puede unir esos deseos? Por un lado, uno que busca a Dios con todo su corazón, y por el otro lado, el otro que es apasionado por predicar. ¿Cómo Dios puede juntar esas visiones? Y los juntó. Realmente el Espíritu Santo fue que los juntó. La pregunta para nosotros, estamos buscando, estamos anhelando la visión de Dios, estamos buscándolo en su presencia, en oración, en ayuno, en vigilia, en la palabra. Son esos momentos cuando Dios te revela una visión, cuando Dios te dice, esto necesito que hagas. Me encanta el pastor Jim Cimbala, de la iglesia Tabernáculo de Brooklyn, de New York, donde dice que casi siempre que se levantó un ministerio en su iglesia, no fue en una reunión de negocios, fue cuando alguien estaba de rodillas. Y el Señor le dijo, levántate, yo tengo un trabajo para ti, quiero que hagas. Y luego él lo compartía con el pastor, y el pastor lo trataba luego, por supuesto, en la reunión de liderazgo, le bendecían y lo enviaban. Era la forma como surgían los ministerios, como surgía la visión de Dios cuando estábamos en la presencia. En tercer lugar, si queremos ver el Espíritu Santo obrando con poder, tenemos que obedecer. Cornelio y Pedro fueron obedientes a la voz del Espíritu. Aun cuando Pedro no entendía muy bien lo que estaba pasando, él fue obediente. Dice que los hospedó esa noche y al día siguiente salió con ellos, sin saber qué es lo que iba a pasar. Aún quizás iba a ser cuestionado, porque eso no podía ser, pero él salió y él fue para allá. La obediencia es importante. Si queremos ver al Señor obrando, tienes que ser obediente. Cuando te dice levántate y anda, anda. Y si vemos en toda la Escritura, especialmente en el libro de los Hechos, Pablo, Esteban, Felipe, bueno, cada uno de ellos, Pedro, fueron obedientes y Dios derramó su presencia. ¿Estamos siendo obedientes a la voz de Dios o nos estamos resistiendo? O quizá pensamos que no es el tiempo, o quizá pensamos no soy la persona adecuada. Aquí ponemos muchos límites, pero seamos obedientes y veremos la gloria de Dios. Y en quinto lugar, que es el tema que nos ocupa, hermanos, el Espíritu Santo puede transformar nuestras mentes. El Espíritu Santo puede romper los límites de nuestros prejuicios. Él es Dios, Él es soberano y Él actúa como Él desea, ¿no? Eh, Cuando lo interpelaron a Pedro, los judaizantes, en el capítulo, perdón, antes de eso, cuando él llegó donde Pedro, o donde Cornelio, perdón, en el capítulo 10, versículo 28, Pedro les dijo aún a esa gente, le dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Yo he tenido un encuentro con Dios y en ese encuentro con Dios, Él rompió el límite de mi prejuicio, por eso estoy aquí. Ustedes lo saben. Y cuando él tuvo esa discusión con los judíos en el capítulo 11, ¿no? Y cuando le dicen, ¿por qué has entrado en la casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Él les dice en el versículo 12, el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar.
y fueron también conmigo estos 6 hermanos, y por eso es que entramos en la casa de Cornelio. Hermanos, no podemos encasillar al Espíritu Santo. Él es soberano, Él es Dios, y Él puede actuar mucho más allá de nuestros pensamientos. Él puede romper los límites de nuestros prejuicios. La pregunta para nosotros es, ¿estamos dispuestos a hacerlo? ¿Estamos dispuestos a que el Espíritu Santo venga y rompa nuestros límites? Nuestros pensamientos cambien nuestra manera de pensar. 5 enseñanzas de este pasaje. Lo repito, el Espíritu Santo está cerca del quebrantado de corazón y humilde de espíritu, no importa quién sea, dónde esté. En segundo lugar, el Espíritu Santo revela su visión a quien la busca en oración, en la palabra, en ayuno. En tercer lugar, el Espíritu Santo desea mostrar su poder. Olvide esto, perdónenme. Cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos, Él desea mostrar su poder. Ya lo había dicho en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo, ¿no? Creemos en las promesas de Dios. Cuarto lugar, si queremos ver el poder del Espíritu Santo, tenemos que obedecer. La obediencia es un factor importantísimo para poder ver la gloria de Dios. En quinto lugar, Él puede romper los límites de nuestros prejuicios, Él puede transformar nuestra mente. Queridos, que Dios les bendiga. Bueno, damos gracias a Dios por la palabra de esta hora a través del pastor Luis Mesa. Fue una palabra de mucha bendición para todos y damos gracias a Dios por esto que el Señor nos ha hablado. Y como en este día 10 queremos hacer el énfasis, iglesia, con respecto a la transformación que el Espíritu Santo hace en nosotros. Desde el viernes venimos hablando del Pentecostés, del cumplimiento. Toda esta semana hemos hablado del cumplimiento, de la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Pero hemos estado hablando sobre ese cumplimiento, pero estamos ahora hablando de cómo Él guía, cómo Él empodera, cómo Él transforma. Entonces, todo eso hace parte del cumplimiento de a qué vino el Espíritu Santo sobre nosotros. Así de que yo quiero que pasemos a los grupos a interactuar, no se vaya a mover de ahí. Queremos que usted también edifique y sea parte de la edificación de otros. En el nombre de Jesús.